Muchas gracias, Fernando, por la introducción. Le voy a presentar una presentación con los resultados del proyecto Learning, especialmente lo que estamos haciendo en este momento. ¿Y por qué voy a hablar del tema de Big Data y ahí saltar a datos abiertos y datos de investigación? Porque cuando leemos en la prensa sobre Big Data, y es una conversación que se hace en todos los lados, que es de gran actualidad, se habla mucho de la avalancha de datos. Y eso, por ejemplo, es un artículo que se publicó en El País hace unos meses, donde justamente se habla de esa avalancha de datos y particularmente aplicada a los autos autónomos que producen una enorme cantidad de datos y que con los años, cuando se van a generalizar cuando se va a generalizar el uso de los autos autónomos, justamente vamos a tener que encontrar una solución para ese desafío de los grandes datos. Para darle una idea de cuán grandes son esos datos que van a producir los autos autónomos, estamos hablando de 1 giga por segundo y estamos asumiendo que en 2035, en como 15 años, un poquito más, vamos a tener como 2 billones de autos en el mundo y que un auto en promedio maneja como 300, 500 horas por año. Y asumiendo que solo 1% de esos autos van a ser autos inteligentes, autos autónomos, y que conducen un modesto 300 horas por año, entonces llegamos a una cifra enorme de datos que se van a generar por año de 21.600 yottabytes. Y la conclusión del artículo básicamente es, eso no cabe en ningún lado. No tenemos infraestructura para guardar esos datos, especialmente porque los autos autónomos no se quedan en un solo lugar, pero se mueven todo el tiempo. Entonces, realmente es un tremendo desafío para la infraestructura. Ahora, son esas historias de miedos que escuchamos y yo quizá podría decir que de una forma es una distracción, porque yo creo que tenemos que aprender ahí como instituciones que, bueno, simplemente hay que empezar a trabajar en ese tema de los datos. Tenemos que ganar experiencia con el tema de los datos y no tenemos que asustarnos con ese tipo de historias de Big Data, porque el salto de Big Data a datos obviamente es un gran salto, pero igual muchas cosas tienen en común. Y esos son los asuntos que ahí estoy presentando en la pantalla, que es, por ejemplo, el tema de la selección. Y el tema de la selección de los datos, de qué vamos a guardar, qué datos no vamos a guardar, es un tema muy importante. Entonces, de nuevo, tenemos que ganar experiencia con eso y mejor empezar con, digamos, pequeños datos, con pequeñas cantidades de datos y luego aplicar eso a un tema que es tan grande como los Big Data. El mismo con análisis, ahí también vamos a tener que buscar respuestas a cómo vamos a hacer utilizables los datos, cómo lo vamos a extraer. Y ahí se comparan mucho los datos con el petróleo, porque básicamente si no lo extraemos, si no si no refinamos los datos, si no refinamos el petróleo, básicamente no se puede usar. Y el tema de monetizar los datos es un tema que, por ejemplo, ahora con Cambridge Analytica se conversa mucho. Obviamente todo el mundo se da cuenta que los datos, los datos personales no son solo, tienen una importante dimensión económica y no solo son una herramienta como nos damos cuenta ahora de influencia política, pero obviamente se da cuenta que tienen un gran valor económico.
Luego más, digamos, hacia lo tradicional de nosotros, profesionales de información, tema de los metadatos, de nuevo, es un tema muy importante, de cómo vamos a describir los datos, de nuevo, para hacerlos utilizables. Mi ejemplo de los autos autónomos es un ejemplo de cómo los datos que se mueven y cómo por ejemplo, los autos autónomos que generan muchísimos datos que se mueven, ponen un tremendo desafío a nuestra infraestructura como lo conocemos ahora, que muchas veces es una infraestructura centralizada. Y ahí quiero mencionar el tema de Edge Computing, y justamente trata de buscar soluciones en ese sentido, que es de descentralizar el data storage. Cuando hablamos de datos, hablamos de grandes cantidades de datos, entonces vamos a tener que tomar decisiones de cuáles datos tienen que, si decidimos guardar los datos, cuáles vamos a tener accesibles inmediatamente y cuáles no tienen que estar disponibles de manera tan inmediata. Y eso es relevante, de nuevo, por un tema de costo, porque en general un disco duro que justamente garantiza esa inmediatez, tiene un costo más alto que, por ejemplo, un tape que no puede garantizar esa disponibilidad inmediata. Backup, preservación a largo plazo, son como, yo diría, temas muy, digamos, más tradicionales para nosotros, profesionales de información, que ahora se aplican también en ese nuevo contexto de los datos. Un área donde falta mucho que hacer es el tema de la estandarización de publicación de datos. No se ha hecho mucho en esa área y realmente es un gran tema. Autenticidad, integridad de los datos, cómo vamos a garantizar eso. Y nosotros como que gestionamos archivos o bibliotecas, tenemos una tremenda responsabilidad allí. Nosotros recibimos datos que tenemos que garantizar su autenticidad, su integridad, ahora, pero también en 5 años, en 10 años. Y ahí todavía no sepamos la respuesta, pero una de las respuestas justamente puede ser el tema del blockchain, que es un tema de nuevo de gran actualidad. Procedencia, privacidad, seguridad y ética son también temas que se aplican mucho en ese contexto de los datos y donde tenemos que buscar soluciones. Visualización, obviamente es de nuevo un tema de cómo hacer datos utilizables. En la CEPAL, donde yo trabajo, justamente da esa asistencia técnica a las instituciones en los Estados miembros para buscar soluciones, para hacer ese salto de los datos, las estadísticas tradicionales, a grandes cantidades de datos e incluso Big Data. Y, por ejemplo, esa conferencia de estadísticas de las Américas es uno de los principales foros justamente donde se discuten esos cambios que tienen un impacto muy grande. El proyecto Learn, que ustedes seguramente conocen, se terminó en mayo 2017, el año pasado, ese proyecto se enfocó en los datos de investigación. Y ahí hay una definición que se usó en el contexto del proyecto Learn, que básicamente todos los datos que se generan durante la investigación o que los investigadores usan durante su investigación. Ahí el paisaje de los datos es un gran paisaje muy amplio, con una gran diversidad, y ahí ustedes ven que el tema de los datos crudos, los datos primarios, es un paisaje enorme comparado, por ejemplo, con los datos que se comparten o que están en acceso abierto.
Sobre justamente el tema de apertura de los datos en el contexto del proyecto LEARN y también en el contexto de Europa, de la Comisión Europea que se usa mucho, es básicamente la postura de los datos tienen que ser abiertos cuando sea posible y tienen que ser cerrados cuando sea necesario. Y eso también es lo que se usó en el proyecto LEARN. Las ventajas, justamente, la Comisión Europea hace mucho para destacar las grandes ventajas de compartir, de la apertura de los datos, son las cifras que ustedes ven, que son bastante impresionantes. Como productos finales del proyecto LEARN, tenemos un toolkit con 25 estudios de caso de buenas prácticas, y varios de esos estudios de caso vienen de América Latina y el Caribe, donde se encuentra básicamente una descripción, la historia de de instituciones que buscan su camino en la gestión de datos de investigación dentro de su institución. Y eso es interesante porque muestra la respuesta que esas instituciones han encontrado y las dificultades que también han encontrado. Entonces, realmente es algo, ese toolkit se puede bajar gratis del sitio web del proyecto LEARN. También es interesante el modelo de política de gestión de datos de investigación. Ese modelo es una abstracción de varias políticas de gestión de datos de investigación que hemos estudiado en el contexto del proyecto LEARN, más de 40, y ese modelo de política justamente cualquier institución lo puede usar y adaptar según sus necesidades para justamente no tener que empezar de cero. Y eso también está disponible en el sitio web del proyecto LEARN. Hemos creado una comunidad LEARN en casi toda América Latina y el Caribe. Faltan muy pocos países en ese mapa, y ahí creo que justamente ha sido una de las fortalezas del proyecto LEARN, de crear esa comunidad, y estamos obviamente muy felices de tener esa oportunidad de tener una conversación con nuestros colegas y amigos en Argentina esta vez. Ahí esas buenas prácticas que nosotros hemos destacado en el proyecto LEARN, obviamente se basan en políticas institucionales de gestión de datos de investigación, hojas de ruta institucionales para implementar esas políticas institucionales, y luego al nivel más específico de la investigación, del investigador, los planes de gestión de datos de investigación, del cual Fernando justamente creo que hace un año ha hecho una gran presentación en uno de los mini talleres del proyecto LEARN. Todo eso se sustenta por políticas nacionales, donde en general las agencias de financiamiento establecen un marco y crean las condiciones para poder implementar esas políticas institucionales y definir los criterios bajo los cuales se tiene o no se tiene que compartir datos. Y es un ejemplo de una política de gestión de datos de investigación de la Universidad de Oxford, que son 2 páginas, y que da básicamente los grandes principios, un marco, que provee un marco con los elementos que ustedes ven en los bloques verdes, los principales elementos de una política de gestión de datos de investigación a nivel institucional. Son grandes principios, no es un documento de 20 o 30 páginas. Un tema, por ejemplo, de los roles y responsabilidades, un tema muy importante. Hay que definir quién dentro de la institución va a ser responsable de eso y esa parte de la política de gestión de datos de investigación.
Tradicionalmente, nosotros como profesionales de información somos responsables de la autenticidad, la protección de los datos. La institución tiene que proveer un marco legal. Luego, la agencia de financiamiento, ahí importa temas como transparencia, que es justamente un tema importante porque en general mucha de la investigación se financia con fondos públicos, entonces el tema de la transparencia es un tema muy importante para justamente justificar o transparentar la investigación con fondos públicos al nivel de la sociedad del país. El content supplier, el investigador, es obviamente el principal responsable de la calidad de los datos. Todo eso, básicamente, lo juntamos en una guía de buenas prácticas que está en el sitio web de la CEPAL, donde ven ustedes el enlace, que trata de justamente ofrecer una guía de buenas prácticas para apoyar a instituciones en Europa, en América Latina y el Caribe, para implementar políticas de gestión de datos de investigación a nivel institucional. Y ahí, con muchos ejemplos, tanto de Europa como de América Latina, básicamente la institución puede escoger lo que en ese momento le interesa para avanzar con la implementación de políticas de gestión de datos de investigación en su institución. También tenemos una encuesta donde una institución puede evaluarse, puede ver con un sistema simple de semáforo donde cuán avanzado la institución está en el tema de las políticas de gestión de datos de investigación. Es una encuesta que dura como 10, 15 minutos, realmente le permite en muy poco tiempo posicionar o determinar su posición, su avance en el tema de gestión de datos de investigación. Las conclusiones del proyecto LEARN es que, tanto en Europa como en América Latina y el Caribe, hay que hacer trabajo al nivel institucional. Y como cualquier cambio cultural, eso toma tiempo y tenemos que aprender ahí y tenemos que ganar experiencia. Específicamente en América Latina hay un tema de usabilidad, que en el Caribe es más un tema de accesibilidad a los datos. Y lo que encontramos es que todavía hay muchas barreras o pocos incentivos, como uno lo quiere plantear, para justamente compartir datos. Mucho trabajo que hacer todavía, también a nivel de la capacitación. Para nosotros, profesionales de la información, tenemos que ganar experiencia, tenemos que capacitarnos, recapacitar a la gente que trabaja en nuestras bibliotecas y en nuestros archivos para avanzar en el tema del data science o de datos en general. Para eso, básicamente, tenemos que salir de nuestras bibliotecas, tenemos que tener esa conversación con investigadores, con vicerrectores que son responsables de la investigación, con la gente de infraestructura, de informática, también a nivel nacional con agencias de financiamiento, con ministerios y con el sector privado también, que como sabemos todos, ya por mucho, mucho tiempo entienden el valor económico y la importancia de los datos. Y lo que queda claro es que las bibliotecas pueden jugar un papel muy importante en la gestión de datos de investigación. Entonces, después del proyecto LEARN 1, lo que estamos haciendo ahora es preparar el paisaje en América Latina y el Caribe. Estamos buscando aliados que estarían interesados a trabajar con nosotros en el contexto de un proyecto LEARN 2, que ojalá pueda empezar el próximo año. La pregunta básicamente no es de cómo saltar a la piscina. Yo creo que lo que sabemos todos es que es importante tomar ese tema, y realmente lo quiero invitar a las instituciones en Argentina que están interesados a trabajar con nosotros de contactarme a través de ese email.
para justamente explorar una colaboración este año, porque obviamente nosotros seguimos trabajando en ese tema y ojalá en un contexto más formal también el próximo año, en el contexto, si todo va bien, obviamente, en el contexto de un proyecto Learn 2. Para contactarme ahí, ven los detalles. Le agradezco mucho por su atención y estamos en contacto. Y ojalá nos veamos pronto también. Muchas gracias.